soy Alan Carrillo, soy alumno de maestría de la doctora Magda, estoy en el primer año apenas, estamos pues arrancando esta línea de investigación en lenguaje pragmático y el modelo que estamos utilizando en el proyecto que yo traigo es refranes. Está muy interesante. Es el objetivo de que esté yo presentando acá esto con ustedes es, bueno, los químicos cuando hacen un experimento tienen que saber bien qué dilución están utilizando, qué concentración, qué reactivo, bla, 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 ¿no? Los biólogos tienen que saber qué especie de animal están utilizando, si son knockouts, si son transgénicos, etc. Nosotros no estamos trabajando con reactivos ni con químicos, estamos trabajando con oraciones, palabras, sílabas, letras. Entonces, el nivel de detalle que necesitamos nosotros tener es diferente. Y, bueno, yo no tengo formación de lingüista, ni de psicólogo, ustedes sí la tienen, y además, supongo que entre lingüistas ustedes son diferentes. Entonces, sí, os está viendo varios tipos de psicólogos. No es nada discriminatorio. Bueno, entonces, a mí me gustaría mucho escuchar todas sus opiniones. El objetivo de aquí, bueno, dividir la plática, digamos, como en tres. La primera es un marco teórico brevemente, el cual van a enriquecer más tarde mis compañeras. La segunda es la cuestión de la selección de los estímulos, donde necesito la ayuda de los lingüistas. Y la tercera es la cuestión de ver cómo va a quedar el paradigma es una propuesta del paradigma para el resonador, en donde necesito a los físico-matemáticos. Entonces, a los que más o menos le hayan. Bueno, vamos a empezar. Ok, bueno, el lenguaje es diferente del lenguaje pragmático. Hemos encontrado, gracias a la evidencia experimental últimamente, que las áreas cerebrales activadas y la manera en que uno interpreta el lenguaje pragmático, entiendas el lenguaje pragmático igual al lenguaje figurado, lo mismo, son diferentes esas áreas de activación. Ya sabemos que para el lenguaje necesitamos utilizar el hemisferio izquierdo más que nada, la famosa área de Broca, la famosa área de Wernicke y otras áreas ahí involucradas, ¿no? Pero pues les digo, ya hemos encontrado diferentes patrones de activación en diferentes áreas cerebrales. Esto nos llama mucho la atención y es lo que nos ha dado la curiosidad de tratar de meternos más en este tema, ¿no? Bueno, las metáforas son una figura del lenguaje pragmático. La metáfora es una idea o una oración que cuando se dice, el significado no es lo que se está diciendo, sino otra cosa. Y entonces el interlocutor o el lector debe de saber que lo que se le está presentando no significa eso, sino otra cosa. Para eso necesita habilidades de lenguaje pragmático, como son las que estamos investigando. Ok, bueno, necesitamos ser más específicos para nuestro modelo experimental, no podemos utilizar cualquier tipo de metáfora. Nos decidimos centrar en uno que, como ya les comenté, son los refranes. ¿Qué son los refranes? Bueno, dicho sea de paso, en todas las culturas del mundo y en todos los idiomas del mundo existen refranes, y hay veces que la estructura más o menos es lo mismo o se tratan de lo mismo, ¿no? Entonces eso nos da una idea de que pues somos muy parecidos en cuestión de lenguaje, ¿no? En ciertas cosas. Ok, entonces, ¿qué es el refrán? Bueno, los fraseólogos lo han definido como frases congeladas, entiéndase congeladas como que ya tienen una estructura gramatical y una estructura sintáctica que no se cambia. Pasa a través de generaciones, no siempre debe estar escrito, por lo mismo porque es parte de la cultura general. Traen un significado moral o una enseñanza moral. Y creo que ya no. Sí. Bueno, hay unos que varían en cuestión de qué tan metafórico es, qué tan literal es el significado que traen. Es lo que voy a abordar más adelante. Bien. La propuesta de Lakoff es una propuesta como más psicológica. Él nos propone dominios mentales de cuando le asignamos la característica de un objeto a otro objeto que no tiene esa característica. Como cuando decimos, tus ojos son como luceros. Bueno, obviamente los ojos no son unas piedras que están aquí, ¿no? Sino que son brillantes, valiosos, bla, 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 ¿no? Le estamos atribuyendo la característica de un objeto a otro objeto. Esto es lo que dice él. Más adelantito va a hablar un poquito de eso. Giora es la que más nos llamó la atención. Ella es neuropsicóloga y, neurolingüista. Y entonces ella dice que, bueno, ¿cómo seleccionamos nosotros cuando nos dicen una metáfora o cuando nos dicen un refrán que probablemente también puede aplicarse? ¿Cómo sabemos que no significa lo que significa? ¿Y cómo le damos un significado metafórico?
bueno, ella dice que, bueno, hay otros teóricos del lenguaje que dicen que cuando nosotros escuchamos una frase metafórica, primero tratamos de darle el significado literal. Cuando descubrimos que el significado literal que tiene choca con lo que nos está diciendo, con la situación, con el contexto que nos están presentando, no puede ser eso, y entonces nuestra mente, ya sea en tiempo real o ya sea después, busca un significado metafórico en base al contexto y posteriormente ya lo aplica a la situación que estamos, ¿sí? Entonces hay teóricos que dicen, no siempre, en realidad la mente no siempre trata de inferir el significado literal de primera intención, sino que le da el significado metafórico de primera intención. ¿De qué podría depender esto? Pues de cuánto usamos las metáforas, ¿no? Si yo, por ejemplo, le digo a alguien, te voy a echar una mano, lo primero que piensa uno no es que me voy a cortar la mano, ¿no? Sino que le voy a ayudar, ¿no? ¿Y de qué dependió esto? Del uso que le hemos estado dando a esa metáfora, que ya se hizo parte del léxico de todos en general y de cada quien en particular. Ok, entonces esta señora dice, ¿y cómo es que se hace esto? Ella habla de saliencia. Aquí está saliencia. La saliencia es qué tan relevante es un estímulo para una persona. Cualquier tipo de estímulo, aquí estamos hablando del lenguaje, pues un estímulo literario, ¿no? Entonces, ella dice, bueno, mientras más se haya internalizado esa frase metafórica, más saliente va a ser y más fácil va a ser que una persona le infiera el significado metafórico. Por el contrario, si alguien escucha una metáfora o lee una metáfora o un refrán que no había leído nunca en su vida, va a ser más difícil para esa persona comprender el significado metafórico. Born, primer autor de este artículo, hay poco de lo que hay en términos neurobiológicos sobre la comprensión de los refranes, pero más o menos va acorde a lo que dice Giora. Aquí tenemos pues, los cortes, bueno, las imágenes de unos cerebros. Aquí tenemos el hemisferio izquierdo, de este lado está la frente, de este lado está la nuca. Este es el mismo hemisferio izquierdo, pero bueno, aquí está visto desde así, y esta parte está visto como desde así, ¿no? Acá tenemos el hemisferio derecho, acá está la frente, acá está la nuca. Bien, entonces acá ellos quisieron comparar cómo les pusieron a las personas a leer frases literales, a leer refranes nuevos para ellos y refranes ya conocidos por ellos. Vamos a empezar cómo se leen las frases literales. Acá tenemos en esta parte, en verde, fíjense las zonas de activación. No voy a ahondar en las áreas anatómicas para no perder tanto tiempo, pero fíjense en el patrón, fíjense en el patrón. Vámonos a este lado. Los refranes conocidos, fíjense que más o menos corresponden a la misma área de activación. ¿Qué nos está diciendo esto? Que los refranes conocidos, el cerebro los procesa de manera muy parecida a como si estuviéramos leyendo una frase literal. ¿Por qué? Pues porque ya es para nosotros como cualquier frase, ¿no? Y veamos los refranes novedosos en morado, en ambas imágenes. Vean cómo las áreas de activación son diferentes, ¿sí? Y aquí nosotros nos hicimos esta pregunta, pues, ¿cuál es el correlato neuronal de la interpretación de los refranes? Bueno, sí. Pero es que esos son contrastes. Sí, son contrastes. Son contrastes. Okay. Aquí hicieron el contraste de refrán novedoso contra frase literal y refrán novedoso contra... Bien. Bueno, ya lo había más o menos demostrado Born entre el objetivo, no puse el objetivo, no, el objetivo principal de nuestra investigación es conocer el correlato cerebral a través de resonancia magnética funcional de la interpretación de los refranes. Se desprenden objetivos específicos, por ejemplo, hacerlo en población hispanohablante, ¿no? Que este estudio está hecho en alemán. Obviamente nosotros no podemos ni utilizar esos refranes ni tratar de traducirlos porque no saldría lo que queremos ver. De manera que empezamos pues desde abajo, ¿no? Empezamos desde la construcción de los ítems que vamos a utilizar y cuáles son los más adecuados. Este es el método experimental que hemos propuesto, visto muy a grandes rasgos, lo voy a explicar muy rápidamente. Primero decidimos seleccionar qué reactivos vamos a utilizar. Por reactivos me refiero a refranes, ¿sí? Ya sea refranes conocidos o no conocidos. Y cuando seleccionamos estos refranes, bueno, la idea de nosotros es comparar los no conocidos contra los no conocidos. Y lo que estamos nosotros proponiendo es que los refranes no conocidos son los que van a evocar, los que van a provocar esa respuesta de habilidades pragmáticas en el cerebro, ¿no? Y tenemos los no conocidos que estamos proponiendo que van a evocar una respuesta similar a cuando se lee un lenguaje literal. Y como frase control necesitamos utilizar frases literales, ¿de acuerdo?
Esta selección de reactivos, ya que los tengamos seleccionados, vamos a hacer un piloteo para ver cuánto tiempo tarda la gente en leer todas las frases, tanto los refranes como las frases literales, para saber cuánto tiempo necesitamos dejarlo en pantalla cuando lo presentemos en el resonador. Posteriormente vamos a hacer un reclutamiento de los participantes. En esto ya estamos trabajando, bueno, de hecho estamos haciendo varias cosas al mismo tiempo, entonces más o menos estamos viendo que ya tenemos cómo capturar esa muestra de participantes. Cabe destacar que los participantes van a ser de entre 18 y 30 años, inscritos en un programa de licenciatura o posgrado. Es una muestra bastante conveniente que tenemos a nuestro alcance nosotros, ¿no? Que incluso, pues hablando por mí, como yo pertenezco a esa generación, pues mis mismos compañeros o mis mismos amigos pueden servir de sujetos, y eso es bastante, te ahorra bastante tiempo. El 99.9% de todos los experimentos de resonancia magnética funcional han sido hechos en esta población. Sí. ¿Les dan puntos extras o dinero? Sí. Bueno, ya que tengamos a la muestra, vamos a verla, los vamos a meter vamos a hacer dos actividades con ellos. Uno, la que más nos interesa, bueno, en realidad nos interesan las dos. La tarea en el resonador, para ver esos correlatos anatómicos. Y le vamos a aplicar pruebas neuropsicológicas, parte de la Banfe, parte del WISE, le vamos a aplicar el listado de síntomas y un listado de lateralidad manual. Esto con el objetivo de ver si las habilidades cognitivas que hayamos descubierto correlacionan con la interpretación pragmática que están viendo ellos. Bueno, aquí cabe destacar que no hemos encontrado una batería que evalúe habilidades pragmáticas. Yo he encontrado que en la Banfe hay una pequeña subprueba de comprensión de refranes, no recuerdo cómo le llaman, pero son 5 refranes que se evalúan y es lo único que trae del lenguaje pragmático. Todavía estamos en esta parte de ver las pruebas, ¿no? Si podemos aumentar esa batería. Bien, posteriormente el análisis estadístico y de imágenes, que es de donde van a salir los resultados del estudio. Me voy a detener aquí un poquito, porque es lo que más nos interesa el día de hoy. ¿Cómo estamos seleccionando los reactivos? Bien, nos fuimos a consultar refraneros o diccionarios de refranes. Eran refraneros que son antologías de refranes en español mexicano que se utilizan en México. Entonces, fue un trabajo muy intuitivo, no tomamos criterios como muy rigurosos para hacer eso. Nada más lo que hicimos fue de esos refranes, íbamos transcribiendo los que venían en el libro, no tomamos los que fueran discriminativos, no tomamos los que fueran misóginos, no tomamos los que fueran, ¿qué más? Que tuvieran doble sentido, los que fueran demasiado larga la oración, no. ¿Y qué otro criterio? Bueno, por ahí había otros criterios, y obviamente los que no estuvieran repetidos en otros refraneros. De manera que nos quedamos con cerca de 700 refranes al final. Hicimos unos cuadernillos, hicimos una escala les dimos 4 propiedades a esos refranes: comprensibilidad, literalidad, familiaridad y valencia emocional. ¿Sí? La comprensibilidad entendiéndose como la facilidad que el lector tiene de entender lo que la oración que está leyendo. Hay veces que no se entiende porque el lector no entiende una palabra, porque le resulta un poco chocante la gramática, o porque simplemente, no sé, por algún no comió bien, no tiene mucho sueño y no lo entiende. Entonces, le estamos pidiendo que esta es una escala de Likert, les presento, escala de Likert, en donde uno pone completamente de acuerdo, completamente en desacuerdo y puntos intermedios. Entonces, nada más que esta es una escala discreta, no es continua, solamente 1, 2, 3 o 4, nada más. Hubo gente que le puso puntos de intermedios. Muy raro. De hecho, aquí nos dimos cuenta de que no sabemos seguir instrucciones. Bueno, va de fácil de comprender a difícil de comprender. Bien, la familiaridad, esta es una de las que más nos interesa. ¿Qué tan seguido las personas leen, escuchan, usan ese refrán en su vida diaria? Si es poco, si es mucho lo que lo usen, escuchen, es muy conocido. Si apenas era la primera vez que lo leían esa vez, era poco conocido, ¿sí? La literalidad, ¿qué tan metafórico o qué tan literal es ese significado? Por ejemplo, algo que nace torcido, jamás una rama endereza es metafórico, ¿no?
no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, es literal, ¿no? Con esto me refiero a que una situación, lo que dice ese refrán, se puede aplicar a otra situación. Por ejemplo, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, solo se refiere a no dejes para mañana lo que puedes hacer. Ya no le puedes imprimir otro significado, ¿sí? Bien. La valencia emocional, a mí me interesó de inicio saber cómo interviene la cuestión de las emociones en el procesamiento del lenguaje, y esto es un tema pues bastante complicado. Encontré por ahí que bueno, la valencia emocional negativa se dice como o situaciones que evocan una emoción como enojo, como ira o como tristeza. Eso se definiría como valencia negativa. Y la valencia positiva como alegría, ¿no? Como placer, etc. De manera que yo propuse que había refranes que evocaban una valencia negativa y una valencia positiva. Yo hablo de valencia positiva, valencia negativa, pero a la hora de hacer la encuesta le pusimos valencia negativa, emoción desagradable, valencia positiva, emoción agradable, ¿no? Para que ellos pudieran entender. Bien. Ok. 3, 4 minutos. Los pusimos en cuadernillos, nos fuimos a las escuelas a aplicar masivamente esos cuadernillos y posteriormente acabamos de hacer el análisis de los datos y la selección de refranes, que es lo que les quiero pedir su ayuda. Primero, tomamos como criterio para elegir esos refranes. Bueno, recordemos que tenemos que seleccionar un set de refranes no conocidos y un set de refranes sí conocidos. Bien. Primero, aquellos refranes en donde del 50% para arriba de las personas hayan elegido que son fáciles de comprender. Esto para asegurarnos de que si se tardan en leerlo o si se tardan en contestar, nosotros estemos seguros de que sea porque están tratando de inferir el significado metafórico y no porque no entienden lo que están leyendo, ¿no? Posteriormente, después de haber pasado ese primer filtro, para seleccionar los muy conocidos, seleccionamos aquellos que el 50% de la gente hubiera seleccionado 4, o sea, muy conocidos. Y posteriormente seleccionamos estos dos puntajes en donde ambos, 1 y 2, sumados dieran 50 o más por ciento en la selección. ¿Por qué 2? Porque si tomábamos solamente el 1, el 50% del 1 nos salían como 4 o 6 refranes, muy poquitos, entonces no íbamos a poder hacer nada con ellos. Entonces nos pusimos un poquito más laxos con el criterio y tomamos estos dos puntuaciones. Posteriormente la literalidad. Quisimos que, como ya esta era la variable que nosotros estábamos controlando, quisimos que esto fuera lo más homogéneo posible. Entonces ahora tomamos las puntuaciones del centro, en donde la gente no hubiera dicho ni que es literal ni que es metafórico, sino un punto intermedio, el cual cae entre el 2 y el 3, ¿sí? Arriba del 50%. La valencia emocional la dejamos variar como fuera, también para no estar controlando tantas variables que nos pudieran estar metiendo ruido a la hora de hacer el análisis, ¿sí? Bien, haciendo el análisis tenemos que de refranes conocidos nos salieron 30, refranes no conocidos nos salieron 24. Hicimos conteo de palabras, hicimos conteo de caracteres, letras en realidad, y tenemos que se parecen mucho en sus características, de 7 a 8 y varían en 2 palabras ambos, y conocidos y desconocidos también 28 y 32 de caracteres, y también varían en poquitos caracteres. También tenemos que en cuestión de la comprensibilidad, familiar y literalidad son parecidos. Esto es solo estadística descriptiva, no lo hice en ninguna otra prueba, porque pues casi acabo de hacer este análisis. Bueno, el 66%, en el caso de los refranes conocidos, el 66% de la gente dijo que el promedio de los refranes conocidos están en 66%. El promedio de los refranes desconocidos están en 60% de puntuación de muy comprensible. En el caso de la familiaridad, el 68%, en promedio, el 68% de la gente dijo que eran muy conocidos. Y el 63% de la gente dijo que eran poco conocidos. Y en la literalidad que tomamos los puntos del centro, tenemos que el 56% de la gente los tomó en las puntuaciones del centro, en el caso de los conocidos, y los desconocidos en el 58%. La última.
Bueno, ¿qué sigue? Después de haber seleccionado esto, tenemos que hacer el registro de los tiempos de lectura. Ya estamos tratando de programar la tarea que va a ser para pilotar los tiempos de lectura solo de los refranes por separados, y esta semana ya tenemos gente que nos va a ayudar a servir para ese pilotaje, de manera que ya tendríamos a fin de esta semana que entra, los resultados de cuánto se tarda la gente en leer estos refranes que acabamos de seleccionar. ¿Qué nos falta? Pues buscar las frases literales, ¿sí? Y es en donde necesito la ayuda de todos ustedes. La idea de nosotros para parear esas frases es que las frases literales que encuentren ustedes tengan un medio de palabras de 7 y de más o menos 2, ¿no? Y de caracteres de 28 más o menos 6, más o menos, ¿sí? Esa es la característica que necesitamos que tengan nuestras frases literarias que vamos a utilizar como control. Posteriormente, ya que ustedes tengan la lista y nosotros la tengamos también, vamos a hacer el mismo piloteo de tiempos de lectura en otras personas para ver si son parecidos. Y esto ya lo vamos a meter, aquí, la vamos a meter en este paradigma, ¿sale? En esta programación de tarea, y pues ya después arrancamos con el experimento grueso, ¿no?, de nuestro proyecto, el cual es este. ¿Hay tiempo o no? Pues no. Si quieren hacerse los dos, pues es que ya, porque ya... Pues se dijo, ya eso ya va a tocar. Sí, eso sí. Bueno, lo que sí es esto, ver bien qué cantidad de estímulos ¿Qué para... cantidad de oraciones necesitas? Pues como 150. Ok. Entonces 150, si me hicieran el favor de pasar. Estaré muy agradecido. La estructura, como decía el doctor Sierra, la estructura de las oraciones tiene que ser también semejante. ¿Hay comentarios? ¿Preguntas? A ver, bueno, rápido Jorge y luego Brenda. Sí. Bueno, rápido dos cosillas, creo que son importantes. El refrán es un elemento social muy fuerte, como tú dices, que está presente en muchas lenguas, quizá la mayoría de las lenguas, y creo que, aunque nos pese, ¿no?, porque nos pesa como seres actuales, políticos, políticamente correctos, si tú quitas esta selección que hiciste de los refranes que misóginos, que esto, que demás, quizá la familiaridad reduce y tu gradación en cuanto a lo agradable y desagradable también se va a ver mermado. Es decir, si está mal o no está mal, bueno, ahí está en la sociedad, es el refrán, no es que tú digas, bueno, pues lo voy a poner para molestar a la gente. O sea, justamente ahí va tu estudio. Creo que este corte o esta selección de refranes quizá podría modificarse un poquito para obtener datos más sensibles y más cercanos a esta cuestión, ¿no? Y en el otro punto, la última lámina, la siguiente. Ajá, ahí, en las tóxicas, la de palabras. Bueno, ahí quizá habría que ver que el número medio, si tú te das cuenta el número medio de palabras y tal, hay que quizá modificar esa ayuda que nos pide. Yo creo que está bastante bien. Pero si ves el número de palabras, puedes caer en esto. La estadística que promoviera te dice, si tú tienes los pies en un congelador y la cabeza te está quemando, probablemente estás bien, ¿no? Tienes una media de bien. Esto se puede afinar, ¿no? Esto se puede afinar. ¿Con que con medianas o...? Sí, porque tus refranes son generalmente más largos que dos palabras, y esto habría que hacer, creo, un estudio más cercano a la realidad. Supongo que en dos palabras no puedes resumir todo un refrán, o no puedes quizá medir. La media son 7. Vale, entonces quizá buscar, yo creo que esta literalidad que buscas, o lo literal, quizá no refranes, sino frases literales con la misma estructura.
Simple estructura, mismo número de palabras, y ya después empezamos Es correcto. ¿no? Es correcto. Bien. Una cosa más, no me quiero ir. Ah, sí. Sí, bueno, rapidísimo. Pues que tener como mucho cuidado en cómo definir un refrán, porque yo creo que es bien fácil confundir refrán, dicho y otras cosas, ¿no? Y que, por ejemplo, yo no estaría tan de acuerdo que no dejes para mañana, lo puedes hacer hoy, ese sí bien literal, porque mañana no es mañana. Y hoy no es exactamente hoy, ¿no? O sea, también tiene esta parte un poquito, ¿no? De no tan literal, y que, por ejemplo, que yo esperaría a lo mejor, bueno, se me ocurre, que las respuestas de los de, que está muy padre el grupo, pero de los 18 a los de 28, pueden cambiar mucho porque de manera muchísimo menos controlada. He tenido alumnos como curiosos en esos refranes y van a secundarias y prepas y resulta que los de prepa siguen tomando el significado más literal, muchos de ellos. Sí, es algo que nos llamó la atención ahorita que hicimos que se les da, por ejemplo, comerse la torta antes del recreo, porque o sea, la torta, ¿no? O sea, yo me pregunto qué pasa con esas cosas. Es una tragedia eso. No es un refrán. ¿Qué esperarías en la resonancia? Cosas que se tiene esta doble lectura, como tomar el suelo por los cuernos, comerse la torta antes del recreo, ponerse en los zapatos de alguien, ¿no? O sea, que si esperarías activación en la parte literal y en la no literal, porque, o sea, hay muchos que yo creo, por eso la escala esa de literalidad me llamó mucho la atención, ¿no? O sea, bueno, ese criterio en la escala, porque a lo mejor puedes tener unos mucho más literales que otros, pero otros que definitivamente están muy en medio. Entonces, cuando tú estás formando pues el número 2 y el número 3, yo pienso en cosas que se pueden tener la lectura literal y no literal. Y hay veces que estamos tan acostumbrados a la no literal que es difícil ver la literal. Sí, si le pides a alguien que te diga el significado, te dicen el significado. Exacto. Y me dice, a ver, pero piensa de dónde viene la frase. Pero hay veces que no. Okay. No. Así es. Bueno, no me quiero ir sin antes agradecer a todas las personas que me han ayudado hasta ahorita. Todos son a Sandra, a doctora Magda, a Sarael, doctor, todos, especialmente a ellas dos. Ana, ¿mande? Eso, pero eso. Me hubiera gustado poner fotos donde salen sonrientes o algo así, pero la verdad es que eran las únicas que tengo. Entonces, bueno, aquí estamos haciendo el trabajo, yo creo que más laborioso de todo el proyecto. Por fin ya lo logramos terminar, que es pasar de papel a digital. Y lo tuvimos que hacer 2 veces porque tuvimos que corroborar que todo estuviera bien. Apenas acabamos de terminar. Es una labor bastante laboriosa, válgame la redundancia. Y bueno, ella es Ana, ella ya no está trabajando con nosotros, pero me ayudó muchísimo. Ella es Elizabeth, que está acá y me sigue ayudando, y te quiero agradecer otra vez. Entonces, bueno, yo creo que somos un equipo y yo no lo podría hacer todo esto solo. Ahorita ustedes me están ayudando también. Entonces, bueno, es todo. Gracias por escuchar.